yo soy Ojeda de la Rosa Lizeth Marián. Venimos de la Universidad Pedagógica Nacional, estamos en 7º semestre, estudiando la licenciatura de Pedagogía. Buenas tardes, apreciada entrevistada. A continuación le realizaríamos diversas preguntas con la finalidad de apoyar a nuestro trabajo recepcional. Con ello se pretende recabar información sobre la orientación, deserción y emociones en los alumnos de nivel bachillerato. De antemano agradecemos su participación en esta entrevista y su aportación será muy importante para así ampliar nuestro conocimiento. Para empezar con la entrevista, ¿puede compartir un poco de su información académica? Desde luego. Soy egresada de la UNAM. Tengo licenciatura en Pedagogía, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy generación 89-92. También tengo estudios de posgrado en maestría en Administración del tiempo libre y recreación. Más o menos desde el año 92 a la fecha he trabajado como pedagoga en distintas dependencias públicas. En esta dependencia pública, que es el Instituto de Educación Media Superior, tengo ya trabajando 14 años. Anteriormente estuve trabajando en otras dependencias como instructora de desarrollo humano. También he impartido clases en diversas universidades privadas, como por ejemplo la UNITEC, la Universidad de Insurgentes, y otra pequeñita que ahora cambió de nombre, que era la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. De igual forma, he trabajado bastante tiempo en capacitación, básicamente en el área de desarrollo humano y también diseño curricular. ¿Por qué decidió trabajar con personas jóvenes? Me encanta trabajar con jóvenes porque básicamente no me gusta trabajar con niños. Prefiero trabajar con personas un poco más maduras en términos de edad, y entonces por eso mi interés en trabajar tanto en universidades como en preparatoria. Desde su perspectiva, ¿considera que los jóvenes de nivel bachillerato son violentos? Sí, depende mucho del historial de vida de los estudiantes, pero sí, lamentablemente en el trabajo diario en el aula sí se percibe que entre ellos hay bastante manejo de violencia. ¿Cree que la educación emocional pueda prevenir la violencia? Desde luego. Si no, pues, ¿para qué existiría la pedagogía si no consideramos que tiene una serie de funciones precisamente para poder canalizar de otra forma muchas de las actitudes negativas que tenemos en la sociedad y que siempre se pueden mejorar vía la cultura, la educación? ¿Considera que los alumnos y profesores deben desarrollar un control de emociones en el aula? Sí, y esta parte es muy importante. Generalmente pensamos en el manejo de la expresión agresiva por parte del estudiante, pero también desde luego existe en los profesores. Y en los profesores pues se da mucho por nuestras características de personalidad, por la edad, por la tensión que a veces supone el estar trabajando bajo una rutina, los compromisos económicos, los compromisos familiares. En fin, llega un punto en el que sí es bastante notorio que los profesores empezamos a acumular gran cantidad de estrés, y entonces ese estrés muchas veces no sabemos cómo manejarlo. Además,
de que también para muchos profesores todavía existe el imaginario de que solo puede demostrar que es buen profesor si agrede, si de alguna forma controla la conducta del estudiante, cosa que desde mi punto de vista pues es totalmente erróneo. Hay que manejar las propias emociones, justamente hay que valorar cómo se lleva a cabo la propia práctica docente, justo para no caer en el error de desquitarse con el estudiante, de molestarlo, de agredirlo, y que no necesariamente tiene que ser un asunto consciente. O sea, el problema es que también puede ser muchas veces inconsciente. ¿Y realiza otras actividades aparte de ser profesora? Sí. ¿Cómo cuáles? Me gusta orientar a la gente. Me gusta escucharla. ¿En ese espacio que está con los jóvenes realiza algún tipo de orientación educativa o orientación general? Yo diría que más bien es orientación general, pero esta orientación general pues también se da un poco bajo la sensibilidad que te aporta la propia formación. ¿Considera que los orientadores, tutores y profesores están capacitados para responder las necesidades actuales socioeducativas y emocionales de los jóvenes? No. ¿Por qué? No, porque nos falta muchísima formación en este sentido. O sea, por ejemplo, a muchos de los profesores de aquí del IEMS nos hace falta capacitación y formación en el rubro de tutoría. Algunas veces se asume que, por ejemplo, si uno es pedagogo, como es mi caso, bueno, entonces ya forzosamente tiene que tener conocimiento sobre la tutoría, pero pues realmente la tutoría en México tiene una aparición muy reciente. La aparición de más tiempo era con la UNAM, y la UNAM, por ejemplo, tiene un concepto de lo que sería la tutoría muy diferente a lo que se trabaja aquí en el IEMS. Pero paradójicamente, cuando hace años vinieron algunas personas de la UNAM, algunos investigadores de la UNAM, a exponernos información sobre la tutoría, trabajo que habían hecho en este sentido, a ellos les llamó mucho la atención que los profesores del IEMS les preguntábamos y cuáles son las bases de la tutoría, cuál es el fundamento epistemológico de la misma. Y nos respondieron muy sorprendidos: ¿no lo saben? Creíamos que ustedes eran el pilar en este sentido. Y aparentemente sí lo somos, pero lo somos en la práctica. O sea, aquí ha sido muy azaroso la formación de los profesores. Lamentablemente sí ha habido carencia muy importante de formación continua y de capacitación. No obstante, muchos profesores pues hemos aprendido en la práctica. ¿Cree que la orientación vocacional en las escuelas sí apoye de verdad a la elección de la carrera de los jóvenes? Ay, preguntas muy complicadas. Sí y no. Y voy a contestar primero por qué no, desde mi punto de vista. Actualmente, al menos con los jóvenes con los que trabajamos aquí, muchos de ellos carecen de un proyecto de vida. Entonces, el hecho de que carezcan de este proyecto de vida es también reflejo de las condiciones de vida familiares, el contexto muy bajo en términos de formación cultural, en términos de nivel educativo,
familias con alto índice de violencia, familias disfuncionales, con la impronta de que pues alguien en la familia tiene que trabajar para poder sostener a los demás, en fin, toda una serie de problemáticas. Pero si además a esa serie de problemáticas le añadimos una época en la cual el futuro próximo se ve muy negro, se ve muy negro por las condiciones económicas del país, por toda la violencia, de la delincuencia organizada, las drogas, o sea, todo lo que nos rodea lamentablemente es muy negro. Entonces aquí mi reflexión es un poco, bueno, ¿qué es lo que perciben los jóvenes? Si, por ejemplo, cuando yo era joven también, tenía el referente de que si continuaba estudiando era posible que de alguna forma yo generara herramientas para poder tener un mejor nivel de vida. Lamentablemente, para muchos estudiantes, pues eso ya no es alcanzable. Y este futuro, este destino nos ha alcanzado. Yo, por ejemplo, me quejo y digo, bueno, mi papá con su licenciatura, él es licenciado en economía, con su licenciatura logró construir sus casas, logró mantener a su familia, tiene su jubilación, sigue trabajando como profesora en la UNAM, tiene 70 y tantos años, pero bueno, alcanzó un cierto nivel de vida. Yo, con todos los años que he trabajado, no puedo todavía tener la oportunidad de generarme mi propia casa. Tengo mi casa, sí, por supuesto, pero así de decir, bueno, esta es mi construcción, yo voy a construir mi propia casa, todavía no tengo esas condiciones y creo que lamentablemente pues no las tendré, pese a que ya tengo casi 30 años de trabajar como profesionista y no puedo decir tampoco que me haya ido mal como profesionista, o sea, más bien yo creo que me ha ido bastante bien. O sea, tengo la fortuna de que durante esos casi 30 años siempre he podido ser pedagoga y muchos de las funciones que he desempeñado también han sido adecuadamente remuneradas, o sea, y sin embargo nos alcanza pues la situación económica del país. Pero si a mí me sucede eso, yo lo veo todavía más negro con todos mis estudiantes. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en el nivel medio superior por falta de orientación vocacional en nivel bachillerato? Deserción. A veces, por ejemplo, hay muchos estudiantes que están aquí, pero realmente no tienen conciencia de por qué están aquí. Simplemente están un rato, se van un semestre, regresan al siguiente semestre, y entonces es como una bola de nieve, porque también pues los años no pasan en balde. Y se da el caso de chicos que pueden estar aquí perdiendo años valiosos de su vida, hasta 4 años, más de 4 años, y no logran concluir la preparatoria. ¿Usted cree que la orientación educativa puede prevenir la deserción escolar? Sí, claro, porque con base en esta orientación educativa podríamos justamente trabajar para que el estudiante desarrolle
propósito, de un sentido de vida, un propósito para comprender por qué sigue estudiando, y que esto desde luego está relacionado con la posibilidad de tener mejores herramientas para poder desenvolverse en la vida y obtener un trabajo, pero tampoco es la última meta. Para el estudiante debe quedar claro también que es importante encontrar formas de vincularse con otro tipo de personas, con personas a las que también les interese continuar aprendiendo, con personas a las que les agrade el conocimiento, con quien de otra forma también pueda ubicar distintas formas de pensar, de relacionarse con la gente. Entonces, por supuesto que la orientación educativa es fundamental para desarrollar este proyecto de vida, para ubicar al estudiante hacia un sentido de por qué no debe abandonar la escuela. ¿Qué factores influyen en que haya deserción escolar en la institución? Lo comentaba, familias disfuncionales, familias que a veces se oponen a que el estudiante siga en este camino, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, falta de entendimiento de por qué está en la escuela, ausencia de proyecto de vida y muchos otros. Hay también, los problemas físicos, esos también. Hace unos 12 años, yo recuerdo que en los grupos, las generaciones eran con grupos de chicos sanos, más o menos sanos, ¿no? O sea, sanos en el sentido de que, bueno, sí podemos comprender que haya personas que tengan diferenciados ritmos de aprendizaje, de eso no hay ningún problema. Pero en generaciones recientes ya nos encontramos con estudiantes con problemas fisiológicos cada vez más graves. Bueno, eso sería todo. Agradecemos que nos haya permitido realizar una entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, maestra.